Bueno, buenas tardes. Estamos en una nueva presentación de El peronismo en los archivos, un programa editado por la Universidad Nacional 3 de Febrero. Este programa lo que busca es darle comunicación a los investigadores de la universidad y otras casas de estudio acerca de los archivos sobre peronismo que hay en distintas fuentes documentales del país. En este caso, tenemos la oportunidad de conocer el Departamento de Archivos de la Biblioteca Nacional con su responsable, Ana Guerra. Hola, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, eh, la idea es hacer primero esta breve presentación. Un poco voy a contextualizar qué es, digamos, el Departamento de Archivos dentro de la biblioteca, para después comentarles esta herramienta, este instrumento, que es una guía de fuentes sobre el peronismo que hicimos acá en el Departamento de Archivos. Pasamos a la siguiente. Dentro de, ahí ven una foto del edificio de la biblioteca que está en la capital federal. La biblioteca está organizada, digamos, en varias grandes direcciones, ¿no? Por un lado la dirección de administración, la dirección de cultura, que es la que se ocupa de organizar muestras, exposiciones, becas de investigación que dan todos los años, las ediciones de la Biblioteca Nacional. Y después, por supuesto, esta institución tiene una gran área, una gran dirección, que es la de coordinación bibliotecológica, de la cual dependemos todas las áreas que trabajamos con distintos tipos de materiales y atendemos a los usuarios. Entonces, las más grandes, las más conocidas son las áreas de libros, la de hemeroteca, pero también hay un área de fototeca y mapoteca, está la sala del tesoro, está la sala de no videntes, está la audioteca de la Biblioteca Nacional y el Departamento de Archivos, que se empieza a armar como proyecto y se fue transformando en un área más de la institución desde el año 2006. En este momento conservamos, digamos, y trabajamos con más de 100 fondos, subfondos o colecciones, ahora voy a hablar un poquito de eso. Y la documentación está en dos grandes depósitos de la biblioteca, son más de 5.300 metros lineales de documentación, que es como se miden los fondos documentales, y trabajamos con distintos tipos de archivos. Por un lado, el archivo histórico de la propia Biblioteca Nacional, o sea, la documentación que produce la biblioteca, y después con una enorme cantidad de archivos que son de origen privado y que la biblioteca recibe en forma de donación. Archivos personales, ahora vamos a ir viendo ejemplos cuando avance con la presentación, archivos de redacción de distintos medios gráficos de la Argentina, algunos archivos de entidades, de un centro de investigación, de editoriales y algunas colecciones temáticas. El arco temporal es bastante amplio, desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, y estos archivos de origen privado también tienen unos, digamos, sus productores de estos fondos tienen un perfil bastante amplio. Militantes políticos, gente que ocupó cargos públicos, la Argentina, ¿no? Esto siglo XX, también personas ligadas al mundo del teatro, del cine, de la radio, investigadores en sociología, en historia, en economía, es bastante amplio. Bueno, avancemos a la siguiente. Lo primero que les quería mostrar es alguna herramienta, ¿no? Cómo se encuentra la información respecto de los archivos en la biblioteca. Hay una página web, por supuesto, institucional, que es BNGobar, y si uno va a la parte de catálogo, ahí también podrán ver uno de esos botones verdes, se llama Archivos y Colecciones Particulares, y ahí todo el mundo puede acceder a lo que se llama estado de fondos. El estado de fondos en una institución que trabaja con más de un archivo es esto, es un listado que se coloca, digamos, alfabéticamente con la lista de todos los fondos y colecciones que se conservan, con algunos datos básicos, fechas extremas, volumen, qué instrumentos de descripción tiene y, por supuesto, su estado, ¿no? Si ya están accesibles al público, esto significa que ya están trabajados archivísticamente y por eso pueden estar a la consulta. Si están en proceso de trabajo, o si todavía no están disponibles porque son los últimos que se recibieron en los últimos años y todavía no se les pudo dar el tratamiento, digamos, que corresponde. Pasamos desde este estado de fondos, si uno cliquea en el título del archivo, ¿sí? Que va a tener el nombre de la persona o de la institución productora de ese archivo,
como en este caso estamos viendo el fondo Mabel Iskowitz, ¿no? Figuraba en ese listado y uno cliqueando ahí puede entrar al registro del catálogo de la biblioteca, el catálogo online de la biblioteca, donde accede a la descripción. En el registro está resumida, y si no, ahí donde pusimos un circulito rojo que dice ver objetos digitales, uno puede o ver o descargar la descripción completa de cada archivo. También, por supuesto, el catálogo online funciona haciendo una búsqueda libre, ¿sí? Si yo pongo el nombre de Mabel Iskowitz, voy a poder ver tanto lo que hay en la sala de libros, como si hubiera algo en la sala de música y medios, como el registro que corresponde a su archivo personal. Pasamos a la siguiente. Y estos son los datos que los quería que los tengan de entrada. El departamento de archivos tiene una sala de consulta que está en el tercer piso de la biblioteca, con un equipo de referencistas especializadas en todos los materiales con los que trabajamos. Las consultas se realizan por teléfono, principalmente en general son por correo electrónico, a ese correo que está ahí abajo, archivosycolecciones@bngobar, y ese es el número de teléfono. Por supuesto, hay consultas presenciales si la documentación está en soporte papel. Por supuesto, siempre que se pueda digitalizar y por cuestiones legales enviar la documentación digitalizada de manera remota también se hace, trabajamos así. Están creciendo muchísimo las consultas remotas, ¿no? Más que las presenciales. Esto va a tener que ver bueno, depende del fondo que se consulte. Y ahora sí, pasamos a la siguiente. Les voy a presentar una guía de fuentes sobre peronismo, ¿no? Entonces era en un minuto recordarnos a todos y a todas qué es un archivo, ¿no? Un archivo es el conjunto de documentos producidos o reunidos por una institución, una persona. Si es una institución, en el cumplimiento de sus funciones y de acuerdo a las actividades que le toquen realizar, sea instituciones públicas o privadas. Si es una persona, en relación a todas las actividades que desarrolló en su vida, cargos públicos, militancias políticas, temas de interés, producción intelectual, en el caso de escritores o personas que han escrito, lo que sea. Eso es la definición de archivo, ¿no? Y el trabajo archivístico va a seguir una serie de principios, entonces siempre vamos a identificar cada archivo por el nombre de su productor, tanto si es una persona como si es una institución. Y cada archivo se va a trabajar de manera separada, va a tener sus instrumentos de descripción propios. Eso es lo que hacemos en la biblioteca. Y una vez que está hecha todo el tratamiento archivístico, su descripción, clasificación, se pone a consulta pública. Pasamos a la siguiente. Entonces, esto es una imagen solamente para mostrar la enorme variedad que por supuesto hay en archivos de instituciones también y de archivos personales, ¿no? Entonces vemos unos extractos de correspondencia, de cartas, de orden familiar en principio, volantes, folletos, fotografías. Esa fotografía que vemos ahí es de un archivo de redacción, de la revista ¿Qué? Así como documentos oficiales. El documento que ven abajo, que es una lista de publicaciones peronistas hechos durante el gobierno de Frondizi, que también está acá, forma parte del Fondo Centro de Estudios Nacionales, en un apartado relacionado a la presidencia de Arturo Frondizi. Pasemos entonces a la siguiente. Yo les decía que todo archivo, siempre, en todas las instituciones archivísticas se trabaja de acuerdo a su productor. No se organiza por temas, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de una guía de fuentes sobre el peronismo? Bueno, como trabajamos con más de 100 fondos documentales, lo que busca hacer esta guía de fuentes es facilitar información justamente a los usuarios o a los investigadores para darles a conocer de manera pormenorizada en un pantallazo por todos los fondos que pueden tener documentación vinculada al peronismo. La guía que elaboramos, que ahora les voy a mostrar cómo está estructurada para quien quiera después acceder a ella, incluye todos los fondos que ya están trabajados y a consulta pública, cuya documentación se vincula directamente a algún aspecto del peronismo, ¿no? Obviamente no tiene que ver con que la persona productora haya vivido en el siglo XX de Argentina, sino que en la correspondencia o en alguna actividad puntual de la persona se vincule directamente al peronismo, tanto en las épocas en que el peronismo es gobierno, como cuando fue resistencia, como durante la dictadura, ¿sí?
toma un arco temporal bastante amplio, por lo menos desde el 43 y hasta 1999, y la guía está estructurada, ahora vamos a ver una imagen con, bueno, cuál es el fondo documental, cuáles son las secciones o las series que se vinculan y cuál es el contenido y las fechas extremas de esa documentación. Si pasamos a la siguiente, esta guía en principio es un documento, ¿sí?, que tiene este formato que ven acá, primero los archivos personales, después los archivos de entidades, después los archivos de redacción y por último el Fondo Biblioteca Nacional. Como les decía recién, ven cuál es el fondo y también desde la guía pueden cliquear y acceder a la descripción de cada archivo en el catálogo de la biblioteca. ¿Cuál es el agrupamiento, sí, la sección o series? Estos son conceptos archivísticos de cada fondo que se vincula al peronismo y cuál es el contenido. Obviamente porque la idea de estas herramientas es que es el usuario, la investigadora, el investigador el que lee este instrumento y es el que va a evaluar si le puede servir o no consultar cada uno de estos fondos, ¿sí? Esta guía va a estar colgada en la página web de la biblioteca y si no por lo pronto, hasta que esté colgada, que tiene que ser pronto, la estamos enviando por mail a todas las personas que nos lo solicitan. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son de todos los archivos con los que trabajamos en la biblioteca los que están incluidos en esta guía? Ahí van a ver primero los archivos personales, Darío Alessandro, Olegario Becerra, de documentos de Fermín Chávez, por supuesto el archivo de Alicia Buren y John William Cook, Florial Ferrara, bueno, ahí ven los títulos. Hay algunos archivos que casi la totalidad, diríamos, porque toda la vida de esa persona estuvo ligada al peronismo, y hay otros que únicamente quizás una serie, ¿sí? Una serie de correspondencia o el trabajo que hizo de investigación para la edición de algún libro o una actividad puntual en algún organismo público. Eso va a variar y va a estar todo expresado en la guía. Después mencionamos ahí los archivos de instituciones, ¿no? Como les mencionaba, el Centro de Estudios Nacionales, que estuvo muy ligado a Arturo Frondizi, a Rogelio Frigerio, desde antes de la presidencia y que existió hasta el año 95 cuando se muere Frondizi. Hay una parte específica que recoge documentación de la presidencia de Arturo Frondizi, del Poder Ejecutivo y sus ministerios y secretarías cercanas. El Archivo México-Argentina. Hay programas de la carrera de Sociología de la UBA desde los años 50 en adelante. Una colección que es Cartas de la Dictadura, que es una colección que se inicia desde la biblioteca. Y después los archivos de redacción, que en muy breves palabras, digamos, los archivos de redacción se han hecho en todas partes del mundo, no solo en Argentina. Las redacciones, las editoriales de los diarios y revistas recopilaban diariamente, ¿sí?, recortaban de sus propias publicaciones y de otras de tirada nacional artículos publicados en la prensa que clasificaban de acuerdo a un tema, de acuerdo a un lugar, de acuerdo a un acontecimiento, de acuerdo a un nombre de una persona. Entonces, en unos sobres o carpetas temáticas con esa clasificación, se guardaban todos los recortes y también las fotografías en papel, tanto las que salían publicadas como las que no. Entonces, nosotros le llamamos eso, son como Google de papel, ¿no? En los archivos de los diarios y las revistas, y acá trabajamos con el de la editorial Haines, el archivo del diario Crónica, el archivo de qué sucedió en 7 días, cuando los periodistas o los editores necesitaban antecedentes, datos, fotografías de alguna persona, de algún acontecimiento que haya sido publicado por el diario antes, lo iban a buscar y se usaba. Entonces, estos archivos también temáticamente cubren una infinidad de cuestiones que tienen que ver con las líneas editoriales de los diarios. Y por último, como les decía antes, el fondo de la Biblioteca Nacional, la documentación histórica de la Biblioteca Nacional. Yo quería ir redondeando, pero les puedo mostrar un par de placas, porque placas hay 1000 por cada uno de estos fondos, pero la idea no es ahora dar un resumen ni de las biografías de las personas, ni de toda la documentación, sino la idea era presentar la guía, ¿no? Entonces les muestro un par solamente para que vean de ejemplo. ¿Qué es lo que se van a encontrar en esa guía? El fondo de Darío Alessandro, si ustedes ven la descripción general, siempre van a tener una reseña biográfica. En este caso, su vida, después de su militancia en Forja, está atravesada por su vínculo con el peronismo. Fue intendente de Rojas en los años 50, fue uno de los diputados del Grupo de los 8 en los 80 y 90,
colaboró con Jaureche y también tiene una gran zona, todos los archivos personales de documentación que recopilan, ¿sí? Y ahí hay volantes, folletos, recortes de prensa, publicaciones periódicas ligadas a distintas corrientes, organizaciones del peronismo en el país. Les muestro uno más y ahí si quieren, Jorge, Matías, redondeamos como para pasar a preguntas. Este es otro ejemplo del Fondo Alicia Guren, John William Cook, un fondo compartido, digamos, porque hay documentación, a veces es claramente de ella, a veces de él, y en muchas zonas, por supuesto, es producción como su correspondencia y es producción de la militancia de ambos. Estos son los agrupamientos, ¿no? Las secciones o las series que ustedes van a encontrar en esa guía, las fechas extremas de la documentación, y obviamente acá no está, pero ahí van a tener un detalle del contenido. Florial Ferrara, que ocupó en distintos casos gobiernos peronistas en la provincia de Buenos Aires, cargos públicos, en el Ministerio de Salud, asesoró a sindicatos, correspondencia, bueno, y así, con cada caso, tanto desde los años 40, como pasando por la resistencia peronista, como en los 70, organizaciones de distinto tipo. Bueno, la idea de la guía era esa, dar un primer acercamiento a quienes estén investigando alguna cuestión ligada al peronismo y que puedan tener ese pantallazo para no tener que revisar 120 descripciones de fondos, ¿verdad? Espero que se haya entendido y que haya sido claro. Muy bien, muy interesante, justamente lo que buscamos con Peronismo en los archivos de UTREF, buscamos esto, conocer qué es lo que hay sobre peronismo en distintos archivos. En este caso nos mostraste que en Biblioteca Nacional, en el Departamento de Archivos, tenemos disponibles tanto de las presencias históricas, como de la resistencia, como del peronismo en la oposición, así que muy interesante. Uh-huh. Bueno, sí. Sí, es muy amplio. Estás muteado, Jorge, no te escuchamos. Ahora sí. No, está el micrófono cerrado. No, está ahora. Abierto. Ahora. Sí, no, con referencia al fondo AINES, si había alguna descripción del tipo de materiales, si estaban, por ejemplo, en ese caso, los libros escolares inclusive, o no. No, en ese caso, tanto de la editorial Haines como de la editorial Sarmiento, como de la revista Que, la biblioteca no recibió ni toda la documentación administrativa, digamos, de cada empresa, ni, bueno, de Crónica sí está también el archivo fotográfico, que son los negativos mismos, ¿sí? Y recibió toda su colección hemerográfica. De la editorial Haines, lo único que se rescató y que llegó a través de la Universidad de Itela, de hecho, a la biblioteca ya hace unos cuantos años, es el archivo de redacción, que es esta parte, ¿no? Lo que hacían en la editorial, en el caso de Haines, son sobres o son carpetas donde recopilaban en función de un tema, y te doy un ejemplo, ¿no? Que eso ya está en catálogo, tiene registros en el catálogo de la biblioteca, toda la cobertura de la Libertadora, de la autodenominada Revolución Libertadora, así como muchas otras carpetas denominadas Aramburu, ¿sí? O sea, entonces en la propia editorial lo que hacían era abrir una carpeta, ponerle Aramburu y algunos subtítulos, y ahí ir recopilando todo lo que publicaban, tanto de sus propios diarios y publicaciones como de otros, que en general decía eso de tirada nacional, y las fotografías que salían publicadas, que tienen detrás, son muy interesantes los reversos de las fotografías, ¿no? En todos los archivos de redacción, porque tienen a veces el epígrafe con el que fue publicada, obviamente tienen una calidad, las fotos, que no era la calidad de la publicación, ¿no? En los años 20, 30, 40, ni 70, ¿no? Entonces, bueno, tenés las fotografías originales. Entonces, bajo la clasificación, por ejemplo, en Haines, hay muchas carpetas que se llaman Revolución Libertadora o que se llaman Aramburu y con algunos subtítulos y que dentro recopilan eso, recortes de prensa, fotografías. Se suele consultar mucho porque es una manera, obviamente confiando en que es una selección, ¿no? de estos fondos, pero suele ser una llegada mucho más rápida a recorrer la totalidad de diarios de 5 años, ¿verdad? También hay una carpeta o un sobre, no recuerdo, que se llama John William Cook. Entonces, bueno, entre tal fecha extrema y tal fecha extrema van a estar los recortes de prensa o las fotografías que Haines haya sacado, digamos, en sus distintas publicaciones relacionadas a Cook.
y así todos los archivos de redacción. Bárbaro. En la presentación nos comentabas que está la posibilidad de consulta remota con escaneado. Sí. ¿Hay algún tiempo estipulado? ¿Hay algún límite de lo que se puede pedir? No, en principio hay que ver cada caso, porque no solo por los tiempos, por ejemplo, con relación al archivo de crónica, que es inmenso, impresionante, empieza en los años 50 y hasta el 2009, ya hay relevamientos hechos vinculados a la resistencia peronista. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros le pedimos al usuario, ¿no? A la investigador que se comunica, bueno, pasanos una lista de nombres clave, o sea, de nombres de personas, de acontecimientos, y nosotros en base a eso podemos buscar tanto lo que ya esté catalogado o no, como para poder informarle qué es lo que hay. En relación a ese archivo hay proyectos de digitalización en marcha, entonces van como, nada, rapidísimo, y nosotros tenemos acceso a la documentación ya digitalizada y con una autorización mediante, etcétera, se puede enviar. En otros casos, la persona necesita venir a la biblioteca a ver acá y hacer una selección de qué realmente si le va a servir o no, ¿no? Que si le va a servir, y en ese caso encargar la digitalización. Depende de qué se trate, es más sencillo o no, pero bueno, si yo digo la serie de correspondencia de una persona y ocupa 5 cajas, no solo por una cuestión de volumen, sino hasta por cuestiones legales, de derecho a autor, etcétera, no es que la biblioteca puede digitalizar todo y mandarlo, eso no se puede hacer así, en bloque. Entonces, en general ahí, bueno, hay que acercarse personalmente, revisarla, y si después hay determinadas cartas que le sirven y que por cuestiones legales se puede, la biblioteca se encarga de digitalizarla. Si no, por supuesto, en la sala todos los usuarios firman, ¿no? Una declaración de responsabilidad, una ficha de usuarios, y pueden sacar fotos con su propio celular, cámara, porque se entiende que esto tiene que ver con fines de investigación, culturales, etcétera, ¿no? No es para usos comerciales. Entonces eso, claro, con la firma de cada usuario que se compromete a eso, se puede hacer. ¿El horario, Ana, de funcionamiento del sector de archivo? De lunes a viernes, de 10 a 18 horas, y los sábados, de 12 a 18 horas. Nosotros trabajamos con cita previa, con ese mail que les di, archivos-y-colecciones@bngobar, por distintos motivos. Por un lado, porque la sala no tiene unas dimensiones gigantes, entonces si nos cayeran de golpe y se juntaran 3 usuarios al mismo tiempo, no sería cómodo para la consulta, pero por otro lado, porque en todos estos años lo que hemos visto es que es mucho más útil y se aprovecha mucho más el tiempo cuando la persona ya se comunicó antes con nosotros, podemos referenciar. A veces alguien sabe muy puntualmente que quiere ver el archivo de Floreal Ferrara en la serie tal y tal caja, y otras veces se está investigando un tema. Entonces todo ese intercambio para llegar a ver qué es lo que le puede llegar a servir consultar, se aprovecha mucho más después el horario en el que está dentro de la biblioteca, nosotros preparamos antes los materiales para que ya estén a mano, ¿sí? Hay un depósito que está a 6 pisos de la sala de consulta, entonces se ahorra mucho tiempo y se mejora, creemos, la calidad de la consulta cuando se comunican antes con nosotros. ¿Hay algún plazo de antelación que ustedes tienen previsto o se puede de un día para otro? Y depende, por eso les pedimos que nos escriban por mail, porque a veces tenemos la agenda completa, o sea, estamos de 10 a 18, tratamos de repartir el día en 2 turnos, no sé, que alguien venga de 10 a 14 y otro de 14 a 18, como para, salvo que hay personas que vienen del interior y que entonces claro, ya nos avisan, ¿no? Que van a estar 3 días en Buenos Aires, bueno, por supuesto se les da prioridad. Claro. Ahora estamos trabajando con el programa de nuevos investigadores, es un programa de la biblioteca que alienta la investigación en estudiantes secundarios de los últimos años. Entonces vamos a recibir durante un montón de días y hacer talleres en la sala, una primera aproximación, ¿no? A documentación de archivo y a la investigación. Entonces, bueno, nos escriben y ahí en cuanto la persona puede y la agenda lo permite, se combina un horario. Bien. Bueno, bárbaro. Muy, muy claro todo, Ana. Muchísimas gracias por abrir el archivo hacia nosotros. Nos sirve muchísimo, tanto a nuestra casa de estudio como a otras también. Así que es muy provechoso toda esta información. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes. Bueno, Ana, muchas gracias por la descripción tan amplia de todas las perspectivas que tenemos para investigar allí. Así que agradecidísimos. Nos estaremos viendo en breve, seguro. Los esperamos.